Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, hoy nuevo vídeo, voy a hacer un nuevo vídeo para mi canal de YouTube y nada, quería hacer como una reflexión sobre todo el tema de, bueno, yo ahora mismo estoy en Asturias, estoy en Oviedo y la verdad es que estoy muy contento, la verdad, súper contento, estoy muy centrado, estoy como, bueno, estoy trabajando de lo mío. Obviamente, no sé si habéis visto mi canal, pero bueno, estoy trabajando en lo mío eh, y estoy bastante contento, la verdad, estoy muy contento. Eh, y bueno, estuve 5 años en Barcelona y ahora mismo estuve 3 meses en Canarias como de descanso y ahora mismo estoy en Asturias, Oviedo. Y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy a gusto con el sitio, me siento muy cómodo. Me gusta muchísimo cómo funciona esta ciudad. Ya después pondré algunas fotos, o si que me queréis seguir en Instagram. Pues ahí cuelgo muchas fotos de los sitios que están súper bonitos y la verdad es que son re lindos, parece de una película, o sea, tipo, increíble. Y bueno, esto me hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, eh, yo por ejemplo estuve en Cataluña, ¿no? 5 años. Y bueno, yo soy de Argentina, Mendoza. Y claro, bueno, yo soy Gómez Gómez, es decir, tengo también algo de España, obviamente mi abuelo era gallego, y sí siento que España es como que lo siento así como diciendo, coño, pues sí, es mi país, ¿no? O sea, me refiero, es como que me siento como que es parte de, de nuestra cultura, digamos, ¿no? Muchas cosas de España. Y esto me hace como reflexionar mucho, porque, por poner un ejemplo, eh, bueno, Argentina, por ejemplo, claro, es un país que se independizó de España, pero hay que entender el contexto histórico, ¿no? Es decir, yo siempre siento que Argentina es como que es un país de España, pero lejos, o sea, pasando el charco. Es decir, todos los españoles que fueron a Argentina o a todo lo que es Latinoamérica, pues forjaron lo que es Argentina, es decir, forjaron todo lo que es Argentina, y todo, sobre todo las bases, ¿no? Y luego es verdad que Argentina, pues eso, se independizó, como muchos países americanos, porque España estaba viviendo en un momento complejo de la historia. eh, España fue ocupada por Napoleón, es decir, por Francia, y entonces, pues un momento de debilidad, Argentina decidió independizarse de la monarquía española, sobre todo, porque para que todas las cosas pasaran, es decir, para que hubiera un trato comercial con muchos países y no tuviese que estar dependiendo de la corona española, pues Argentina se tenía que independizar. Como muchos países americanos, era un momento complejo de la historia y lamentablemente se tuvo que independizar Argentina o muchos países. Y esto me hace reflexionar mucho, sobre todo con San Martín, con montones de cosas, muchos héroes de la patria nuestros, ¿no? Como hay que pensar también un poco el contexto histórico, ¿no? De decir por qué se producen esos cambios y por qué realmente pasan esas cosas. Yo como argentino es como que intento como analizarlo, como de una forma como muy objetiva. Es decir, Francia y España también tuvieron sus rifirrafe, pero ahora mismo son países de la Unión Europea, es decir, son países que tienen que cooperar para poder seguir existiendo. Igual que Italia y Francia también tuvieron sus rifirrafe, tuvieron sus peleas, y ahora mismo pues tienen que cooperar para prácticamente salir adelante dentro de la Unión Europea, ¿no? Y entonces Argentina, claro, o sea, era un país hispano eh, con cultura española, es decir, con el idioma español. Pero es verdad que muchas cosas, es decir, cuando empezó el tema de la independencia, cuando empezó con mucha... el corte principal también era muy afrancesado, es decir, muy francés.
porque, por ejemplo, en Buenos Aires también se hizo la arquitectura, esto era todo francés, y San Martín y Alberti, por ejemplo, que fueron próceres de la patria, siempre dijeron un poco como que Francia era el modelo, porque era progresista, capitalista, y yo sí considero que Francia también tiene una influencia muy fuerte en Argentina, que mucha gente no se da cuenta de esto, pero realmente Francia en Argentina, por ejemplo, en la arquitectura, en la comida, en la forma de pensar de la sociedad argentina, cómo se mueve a nivel capitalismo, empresa y todo esto, tiene mucho que ver con Francia. La educación, la salud pública, eh, muchísimas cosas son ideales franceses. Es decir, como un peldaño más, ¿no? Por arriba. Es decir, España es como la base y luego después Francia era como un poquito más tarde. Luego, ¿qué ocurrió? Estuvo la Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, Europa estaba en un momento bastante complicado. Argentina era un país, en ese entonces de vanguardia, en 1900, era un país de vanguardia, porque tenía una de las mejores educación, tenía una de las mejores salud de países hispanos, incluso muy, muy por encima de España. Y entonces, claro, era un país que estaba alejado, pero era español, es decir, era como parte del imperio español, ¿entendés? Es decir, era como el legado de España, pero estaba allá, pero con una onda, digamos, como más Estados Unidos, América, Francia, ¿sabes? Como algo más nuevo, ¿no? Chapado a la antigua, ¿no? Siempre Argentina era como, tenía esa parte de España, es decir, de la conservación de España, la iglesia y todo el catolicismo, pero luego también se quería como más o menos hacer algo nuevo, ¿no? Como Estados Unidos, con ideales franceses, con un poquito más de eh, liberalismo, progresismo, capitalismo. Eh, y claro, luego después vino la Segunda Guerra Mundial. O sea, Argentina siempre fue un país capitalista, porque yo se lo digo a muchísima gente, Argentina siempre fue un país capitalista. Es decir, país capitalista, ¿qué significa? País capitalista que siempre está progresando, es decir, que la gente valore el trabajo, que valore el comercio, que se compren cosas, que se gasten cosas, es decir, que no seas una persona que no quieras comprar cosas, que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Eso para mí es Argentina, que es capitalismo, porque a mí la gente cuando me dice que Argentina no es capitalista, yo no lo entiendo, nunca he visto que Argentina no sea capitalista. Argentina es capitalista desde sus inicios. Entonces, es verdad que Argentina luego tuvo la crisis del 2001, que fue el corralito, pero hay que ver toda la historia de por qué hubo tantas crisis en Argentina y por qué hubieron tantos problemas en Argentina a nivel político y económico. Eh, Cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, pues llegaron muchísimos europeos. Y uno de los grandes grupos, pueblos así europeos, fueron los italianos. Los italianos, luego fueron los españoles también, que también forjaron muchas cosas. Pero los italianos, incluso con los alemanes y con muchísima gente así media, que vos decías, bueno, Perón en ese entonces era el gobierno, él tenía mucha fascinación por Mussolini. Y Mussolini era el fascismo italiano. El peronismo es como el fascismo italiano en la Argentina. Y entonces eso duró en la Argentina casi como 80 años, que hoy en día todavía sigue habiendo peronismo en Argentina, porque hay peronismo, es decir, el peronismo viene de Italia, de Mussolini. Y entonces la gente dirá, los italianos trajeron cosas buenas. Y yo digo, bueno, fíjate lo que te digo. Los italianos trajeron cosas buenas, pero también trajeron cosas malas. Los italianos trajeron cosas muy buenas a la Argentina. Cuando fueron a la Argentina llevaron muchas cosas buenas, pero también llevaron cosas malas, como el tema de las mafias, el tema de la corrupción, el peronismo, que tiene una base italiana. Y todo esto es como que Argentina se italianizó, ¿no? Con la llegada de tantos italianos. Y por eso, mucha gente, cuando habla de Argentina, sobre todo ahora es italiana, es decir, Argentina, la influencia italiana que tiene es mucha, porque fueron muchos italianos a la Argentina. Y mucha gente cree que es bueno,
pero no es tan bueno. O sea, los italianos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Es decir, trajeron cosas muy buenas como la gastronomía. Cuando se fueron a la Argentina llevaron una gastronomía muy rica. La pasta, la pizza, las empanadas también fueron por parte de los gallegos. Pero muchísima gastronomía italiana, el tema de los vinos, aportaron muchísimas cosas a la Argentina. Pero también llevaron muchos problemas los italianos a la Argentina. Como lo dije, las mafias y todo esto. Mafias muy fuertes como de Calabria, Sicilia. Y claro, que incluso Italia, hoy en día, por ejemplo, en el sur de Italia, también todavía siguen teniendo problemas con el tema de las mafias. Y claro, fueron tanta la cantidad de italianos a la Argentina que cambió, como digamos, la forma de ser de Argentina. Es decir, pero Argentina ya tenía una raíz que era más española, eh, y luego también con una parte como más francés, ¿no? Como más afrancesado a la hora de enfocar un poco las cosas, el comercio, más liberal, más progresista. Y algunos dirán, bueno, el peronismo trajo cosas buenas, trajo cosas malas. Es complejo porque yo muchas veces pienso que el peronismo tiene cosas buenas, quizás en su momento tuvo cosas buenas, pero en general no fue tan bueno. Y ahí uno se pone a preguntar que por qué Argentina, por ejemplo, ahora mismo que está gobernando Milei, yo por ejemplo a mí me gusta muchísimo Milei, me encanta Milei. ¿Por qué? Porque Milei está solucionando todos los problemas de Argentina que Argentina lleva arrastrando durante décadas por el peronismo. Que el peronismo es lo que yo digo, es un fascismo que viene de Italia. De Italia, o sea, de Mussolini, porque fueron muchos italianos a la Argentina. Y, y claro, eran políticas muy de Estado, siempre el Estado no favorece a la empresa privada, y Argentina no era así. O sea, vos ves hace tiempo atrás, y Argentina era un país rico, donde la gente progresaba, donde la gente estudiaba, donde hacía esto. Por eso fue mucha gente a Argentina, porque realmente era un país de promesa, casi como Estados Unidos, Argentina. Y entonces fueron los italianos, bueno, no voy a decir que todos los italianos son malos, pero la mayor parte de los italianos que fueron allá a la Argentina empezaron a infectar con esas ideas del peronismo a todo el país, y por eso se produjo una decadencia de 80 años de decadencia en la Argentina, cuando era un país que tenía muchísimas cosas. Argentina era un país muy... Es verdad que había explotación laboral, pero era un país que iba como se dice, o sea, no, iba avanzando poco a poco, ¿no? O sea, era un país que quizás los oligarcas, ¿no? O sea, la gente como vos lo ves, por ejemplo, en España, ¿no? En España ves que hay gente que tiene un estatus muy alto porque han ido trabajando y van teniendo su tal, y gente que está abajo, ¿no? Pero bueno, vos decís, vos vas trabajando poquito a poco y vas teniendo un estatus. Entonces, en Argentina se produjo una revolución de repente, como muchos derechos sociales, mucha igualdad, y entonces eso produjo un descalabro económico durante muchos años que realmente no se favoreció un progresismo, no se favoreció eh, que Argentina creciese económicamente en ese entonces. O sea, Argentina desde que empezó a llegar el peronismo, empezó a decrecer económicamente. Por eso a mí la gente cuando me dice Milei es lo mejor que le está pasando a la Argentina. Después de tantos años de decadencia, Argentina por fin se está levantando. Porque es el peronismo lo que le hizo mal a la Argentina, no Milei. Milei ahora está solucionando muchísimas cosas. Por ejemplo, muchísima gente dice, no, porque ahora mismo en Argentina no tenemos dinero para esto. Bueno, pero es que antes tampoco lo había. O sea, realmente muchísima gente estaba viviendo por encima de sus posibilidades y estaba pidiendo ayudas para esto y para lo otro. Entonces, todo el ajuste que tenía que realizar el gobierno anterior no lo hizo en su momento. Entonces, Milei está solucionando todos los problemas de Argentina que lleva arrastrándose casi 80 años, imagínate. Y no se va a solucionar la cosa de la noche a la mañana, porque
una decadencia que se inyectó en todo el país, en la educación, en la política, en las instituciones, de una forma muy fuerte. Y Argentina era un país muy rico, no necesitaba pasar por todo ese problema, por todo ese quilombo. Y es la verdad, o sea, la gente cuando dice no, el peronismo, pero es que el peronismo trajo cosas muy malas a la Argentina. Fue populismo, ¿entendés? Hubo cosas buenas, no te voy a decir que todo fue malo, porque también se preocupaba por los humildes y todo este tema. Y quizás el tema de la parte laboral, de tener a lo mejor una jornada laboral, tanto que te paguen esto, lo otro, esa parte quizás sí, pero todo lo demás fue decadencia absoluta en Argentina en ese entonces. Entonces, ahí uno se pone a pensar cuáles son las bases de nuestro país. Y yo digo que creo que es progresismo y capitalismo. Nosotros tenemos que mirar más a Francia, ¿entendés? O sea, Italia también, porque Italia forma parte de nuestra cultura, nuestro ADN. Hay mucho italiano en la Argentina últimamente. Y ya casi el 60% de los argentinos tiene algún ascendiente italiano. Entonces forma parte de nuestra cultura también Italia. Como también España, obviamente son las bases. España son las bases, pero Francia es como más, un poquito más, más lógico, más racional, que es lo que necesita Argentina. Eh, entonces, cuando se produjo toda la revolución de todo este tema, de cuando se produjo la independencia, montones de cosas, claro, mucha gente hablaba de Argentina, no sé qué, no sé cuánto, de por ejemplo ahora con Milei, y yo digo, es que Milei es lo mejor que le está pasando a la Argentina. Lo mejor. Y la gente que se queja de Milei es porque no sabe lo que es Argentina, cuáles son las bases de la Argentina. Eh, entonces, eh, todo lo que es el peronismo y todo eso nos trajo mucha decadencia a la Argentina. Y Argentina estaba entre las economías principales del mundo. O sea, entre las 10 economías principales del mundo, en 1900 y algo, era de las economías más potentes del mundo. Y bajó muchísimos peldaños. O sea, hasta acabar en casi bancarrota, o sea, tipo con montones de deuda y montones de tal. Y esto fue por muchísimos políticos corruptos que no hacían nada, eh, robaban al pueblo, les mentían. Entonces fue una decadencia de muchos años. Pero vos te vas hacia 100 años atrás y ves lo que es la Argentina, lo que era Argentina, y no tiene nada que ver con lo que era. Ahora recién se está remodelando un poco, por ejemplo, recién se está remodelando un poco, pero Argentina era un país súper rico, o sea, súper rico. O sea, en ese entonces la época dorada de la Argentina era envidia casi del mundo, o sea, por el nivel de riqueza que tenía. Eh, entonces, nada, cuando uno, por ejemplo, a veces se pone a hablar, por ejemplo, yo que sé, con Europa, España, por ejemplo, o Italia, Francia, o lo que sea, eh, es como que, ¿cómo explicar? Eh, nosotros siempre estuvimos arriba, o sea, en el sentido, siempre estuvimos acá arriba. Y claro, nosotros bajamos muchos peldaños. Y no sé y no sabemos muy bien qué, o sea, sabemos muy bien lo que pasó, pero cuando uno se pone a analizar por qué las economías caen de un país, y es porque arriba están decidiendo cosas que uno a veces cuando uno no tiene la información suficiente para saber cómo funcionan los países o por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, como por ejemplo la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela. Esos son dictaduras, es decir, a la gente la tienen reprimida, no pueden tener educación, no pueden tener esto, no pueden tener lo otro. Entonces les anulan completamente la forma de pensar para que ellos no puedan pensar y no sean capaces de decir lo que está bien o lo que está mal o cómo debe dirigirse una sociedad. Por eso, para muchos, Milei puede parecer un político bastante duro. Y mucha gente dirá, no, es que Milei está loco. Pero es que hay que entender la tesitura de por qué salió Milei. Milei
salió porque Argentina estaba en decadencia absoluta. O sea, un país tan rico que llegó a estar. Y ahora con Milei la cosa se está solucionando. Pero le va a llevar tiempo. Pero incluso yo ya estoy viendo un poquito, porque tengo amigos en Argentina. Tengo amigos en Argentina y la cosa cada vez va mejorando en Argentina. Pero no se va a solucionar de la noche a la mañana. Le faltan años todavía para que Argentina eh, vuelva a estar medianamente bien. Pero yo, por ejemplo, ya estoy viendo muchísimos. Tengo amigos en Argentina, familia en Argentina, que cada vez la cosa está mejor. Para algunos está bien, para otros está peor, pero en líneas generales la sociedad está avanzando. Luego habrá gente que no estará conforme con Milei, pero yo soy de los que pienso que sí, que realmente para mí Milei sí que es un buen presidente y creo que está haciendo las cosas correctamente. De hecho, aquí por ejemplo en España he tenido a lo mejor algún debate político con alguna persona porque ellos me han dicho que realmente que no confían en Milei o que dicen que realmente que Milei es mala persona, que es un dictador, no sé qué, no sé cuánto. Y realmente yo sí confío en Milei y sí soy una persona que creo que Milei está haciendo lo correcto en Argentina, que es sanear las cuentas e ir mejorando la economía argentina prácticamente, que llevaba casi como 80 años bloqueada, estancada. Y ese es mi, digamos, mi análisis más o menos de la actualidad, porque mucha gente opina sin saber la riqueza que tiene Argentina y todas las cosas que tiene Argentina, porque Argentina tiene muchísimas cosas que no le tiene que envidiar a ningún país del mundo prácticamente. Con todo lo que tiene Argentina, podría estar entre las 10 economías principales del mundo. Y, y por eso la gente habla sin saber, prácticamente. Y a veces cuando hablamos de la influencia de los europeos, es decir, hay influencia europea que es positiva, pero hay influencia europea que es negativa. No todo lo que es europeo es bueno. Hay que dejar de desmitificar eso de que porque es europeo es bueno. Hay cosas de Europa que son buenas para la Argentina y hay cosas de Europa que no son buenas para la Argentina. Como yo lo digo, Italia tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas Italia, como muchísimos países. Y bueno, ese es mi análisis prácticamente, así que nada, cualquier cosa pues eh, lo ven en Instagram o bueno, ven un poco las fotos y todo este tipo de cosas. Y nada, la verdad es que en general estoy bastante contento con el sitio, es muy, muy, muy lindo y está todo re bien. Así que nada, chicos, bueno, un abrazo.